Hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Me gusta esto de estar los viernes juntos aquí. ¿Verdad que sí? Bueno, pues vamos a orar. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre amado. Te bendecimos y te exaltamos. Gracias por este privilegio que tenemos, Señor, de estar reunidos juntos, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que es un privilegio que Jesús compró para nosotros en la cruz, Señor. Y porque Él es el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Por eso decidimos empezar con Él, Señor. La inauguración de los estudios bíblicos, Señor, era hablar de la divinidad de Jesús porque Él se lo merece, porque Él es digno, Señor. Gracias, Padre amado. Y es medular para nuestra fe, Señor, tener un entendimiento claro de quién es Cristo Jesús. Así que gracias, Señor. Te pedimos que en esta noche el Espíritu Santo, Señor, nos dirija, Señor, y nos hable y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues llevamos ya el tercer viernes, ¿verdad? Que nos reunimos a discutir el tema de la divinidad de Jesús. Eh, César, en las primeras dos partes, ¿verdad? Pues nos ha hecho un recorrido por las Escrituras, ¿verdad? De cómo la Biblia grita que Jesús es Dios, ¿verdad? Que es la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Que es eterno, que no es creado, ¿verdad? Que es de la misma naturaleza del Padre, que por Él fueron hechas todas las cosas, y para Él, por Él y para Él, ¿verdad? Que todas las cosas en Él subsisten, ¿verdad? Y Él las sostiene. Así es, así es. Entonces, ante esa realidad, ¿verdad? Pues la Escritura nos puntualiza, nos revela todas esas cosas. Y entonces, pues, reflexionando sobre esta idea, ¿verdad? De la naturaleza, ¿verdad? De que Jesús, de que el Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten la misma naturaleza, pues yo quería hoy traer un pasaje donde más que la Biblia decirnos X cosa de Jesús, es como verlo a Él a través de sus hechos, de sus actos, de sus palabras, demostrar que Él es Dios. O sea, que quería que tuviéramos, ¿verdad? Que lo viéramos desde esa perspectiva. Eh, Porque la realidad es que Jesús está ¿verdad? En los evangelios. Esa es la narrativa, ¿verdad? Histórica de Jesús. Y no importa cuál usted escoja, no importa qué esquinita escojas de uno, muchas veces es evidente que Jesús es Dios. Exactamente. Y entonces, pues yo quiero que ustedes vean cómo, limitándonos a un pasaje de Lucas, podemos ver 5 cualidades que Jesús demuestra que son de la naturaleza de Dios, que demuestran su divinidad. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta noche. Obviamente voy a citar las escrituras en otros lugares, pero nos vamos a concentrar aquí, en esta enseñanza. Y el pasaje es Lucas 5, versos del 1 al 11. Y cuando lo vean, van a decir, pasaje bien conocido. Hay tanta riqueza en estos 11 versículos. Preparando este estudio bíblico, yo me pude haber desviado a hablar como de 7 cosas distintas. Dije, de hecho, me voy a quedar aquí para preparar varias predicaciones después. Susi. En la medida de lo posible, yo sé que es un poco chaboncito a veces, ¿verdad? Pero para beneficios de los hermanos que no pueden guiar de noche, como lo estamos grabando, traten de hacer los comentarios allí.
Muy bien. Vamos a leer. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, o el mar de Galilea, para que sepan que es exactamente el mismo sitio. ¿Perdón? Lucas 5. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, para que no haya duda, Simón es Pedro, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Viendo esto, Simón Pedro, adiós, espérate. Mas en tu palabra echaré la red. Y viendo esto, Simón Pedro, adiós, espérate. Deme un segundo, que eso es que cuando lo copié para no tener que alternar entre la Biblia y las notas, algo pasó y déjame abrirlo en la Biblia. Eso, algo me comí, no lo copié bien. ¿Perdón? Bueno, lo que pasa es que... Sí, voy. Lucas 5. Entonces, me disculpan, pero lo voy a tener que leer otra vez para yo caer en el mindset. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que había hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Dependiendo de su traducción, a lo mejor dice Santiago en vez de Jacobo, pero es la misma persona, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, voy a aprovechar un segundo rapidito. Esto ahí está. No, lo que quisiera es copiarlo de una para que... Ahí. Ujú.
Está bien, olvídense, no se preocupen. Entonces, ok. En este pasaje yo veo representados 5 atributos que son de la esencia de Dios, de quién Él es, de su naturaleza. Por ende, los refleja Jesús y por ende demuestra su divinidad. Así que el primero es que Dios es la verdad. Él es la verdad. Tal así es que la única cosa que Dios no puede hacer es ir contra sí mismo, ¿verdad? Pues Dios es incapaz de mentir, porque Dios es verdad. Así que eso es una cosa que vemos aquí. Lo otro es que vemos la omnisciencia. Solo Dios sabe todas las cosas. Y eso es algo que vemos que está presente en este pasaje. Complementado a la omnisciencia está su omnipotencia. O sea, Dios es todopoderoso. Y también vemos eso reflejado aquí. Otro de los atributos de Dios que vemos aquí es que Dios es santo, santo, santo. Y lo vemos aquí también. Y lo otro que vemos es la misericordia. Dios es infinito en misericordia. Y todos esos atributos están presentes. 5 de los atributos más importantes de la naturaleza de Dios están presentes en este pasaje solamente. Y en parte este ejercicio es verdad, lo estamos haciendo con este pasaje, pero nos ayuda en los evangelios, cuando veamos a Jesús, pues vemos en otros intercambios cosas que suceden y decimos, eso es parte de su naturaleza divina. Y verdad que nos ayude como hacer ese ejercicio. Así que vemos esas manifestaciones de la naturaleza de Dios en Jesucristo y que eso quiere decir que estos versículos son suficientes. ¿Estamos? 11 versos que leímos son suficientes para afirmar que Jesús es Dios. Él tiene que ser Dios porque Él es la fuente de la verdad, la omnisciencia, la omnipotencia, la santidad y la misericordia. Vamos a la primera que les mencioné, que es la verdad. Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Estaban escuchando la palabra de Dios. Y para nosotros, la palabra de Dios casi que es como un significado técnico que para nosotros es sinónimo de la Biblia. O sea, usted escucha la palabra de Dios y nosotros pensamos en la Biblia. Eso es automático para nosotros. Pero en este caso, eso no es lo que Lucas quiere decir. Eso no existía en esta coyuntura. Es una palabra descriptiva. Y cuando usted busca el griego, o sea, realmente ahí esa palabra es un genitivo subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Genitivo es un caso gramatical que en español se expresa comúnmente con la preposición de e indica posesión, pertenencia, como el coche del amigo. Subjetivo, que es perteneciente o relativo al sujeto. Así que lo que les estoy queriendo decir es que una traducción más precisa sería escuchando las palabras que vienen de Dios. O sea, literalmente directo. Amén, sí, como dice Juan, seguro. Entonces, es la primera vez que se usa esta frase aquí en Lucas, la palabra de Dios, ¿verdad? Y como les decía, para nosotros, como que nosotros lo asociamos como con la Biblia automáticamente, pero lo que Lucas está queriendo decir es que las palabras que Jesús estaba diciendo son literalmente las palabras de Dios. Por ende, Él está hablando. Por eso es, ¿qué ocurría en las Escrituras cuando Jesús enseñaba? ¿Qué dicen ciertos pasajes? Me recuerdo que ocurre justo después del Sermón del Monte y ocurre también, me parece, en un momento que él estaba enseñando en Capernaum. ¿Qué decía la gente? La gente salía maravillada porque éste enseña con autoridad, no como los fariseos y los maestros de la ley. ¿Por qué Jesús habla con esa autoridad? Porque son sus palabras. Porque él es porque él es el autor de la verdad.
Así que eso es lo que Lucas nos está queriendo decir. Dice en Juan 5:24, Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. O sea, las palabras de él son tan poderosas que dan vida eterna. Perdón, ¿qué? El que acabo de leer ahora, Juan 5:24. En Juan 12:49 dice, no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me envió me ha dado mandamiento de qué decir y qué hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por lo tanto lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Literalmente, las palabras de Dios tienen poder de producir vida eterna. Dice en el Salmo 138:2, me postro ante tu templo santo y doy gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad. O sea, eso es una referencia, ¿verdad? A Dios. Has engrandecido tu palabra conforme a tu nombre. O sea que todos los judíos saben que Dios es verdad. En el Salmo 146:6 dice, Dios guarda la verdad para siempre. Isaías 65:16 dice 2 veces que Dios es la verdad. O sea, en el pasaje se menciona 2 veces que Dios es la verdad. Así que, en ese sentido, pues, Jesús, sus palabras son la verdad, porque esa es la naturaleza de Él y la del Padre. El otro punto, el próximo, ¿verdad? Que es la omnisciencia, que lo sabe todo, ¿verdad? Dice en Lucas 5, ¿verdad? Que estoy regresando al pasaje que estamos estudiando, en los versos del 4 al 6 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Alguien ha pescado alguna vez aquí? ¿Qué ha pescado? ¿Qué tú dirías que es lo más importante saber de pescar? Tener paciencia. Yo he pescado, yo he pescado. Más que a lo mejor el grueso mayor de la gente, que si a lo mejor lo ha hecho una vez o dos en su vida completa, en un momento dado, mi padrastro teníamos familiarmente, tenían una casita de playa en Joyuda, por allá abajo en Cabo Rojo. Y nosotros íbamos, cuando se abría la oportunidad, se aprovechaba y se iba para allá. Y la casita literalmente, no, la casita estaba frente al parador El Perichi. Y el patio de la casita, una casita chiquita en madera de 2 cuartos, o sea, era algo sencillo, pero una chulería porque el patio es el agua. O sea, y teníamos una yolita de madera y desde el patio se veía irles ratones y nosotros le dábamos a remar para allá, o sea, y pescar es parte de esa cultura allí en Joyuda, ¿verdad? Y teníamos este amigo pescador, se llamaba Tito, y tenía un botecito ya con motor y eso para ir para afuera a pescar. Así que yo he pescado bastante, particularmente en mi juventud. Y la realidad es que la primera vez que fuimos, sin saber nada, ese día yo fui el más que pesqué. José, mi hermano, no cogió uno, yo cogí como 5, Ángel creo que cogió 3, Raúl cogió 2, mi padrastro cogió 1, o sea que la realidad es que te podrán decir mucha técnica, pero el secreto de pescar es que hayan peces. Esa es la verdad. Que hayan peces, saber dónde están los peces, tú con el barco ubicarte en el lugar correcto.
Porque si la carnada, o sea, si tú pones algo ahí que le agrada y hay peces, lo van a ir a buscar. Y un pez, y obviamente dependiendo del pez que estemos hablando, ¿verdad? Porque no es lo mismo jalar un pez así, ¿verdad? Que jalar un cartuchito. Pero, por ende, en el day to day, ¿verdad? Volviendo, para no desviarme de la escritura, del tipo de pez que sabíamos que ellos estaban pescando, pues ellos no están buscando marlin ellos están buscando el pez de todos los días de alimentos que son estos, pues, sí, o sea que estamos hablando de lo que para nosotros es una referencia de pescar también. Tú no tienes que tener un mollero brutal y ese pescadito tú lo vas a jalar. En el caso de ellos es con red, depende menos de un enganche y más de lo que yo les digo, de la realidad de que hayan peces. Porque si hay, los podemos coger. Si no hay, pues no hay. Entonces, el micrófono le llegó tarde a Edgardo, pero quiero hacer la salvedad que lo primero que él dijo es que él nunca ha pescado. Así que van a escuchar la recomendación de alguien que no ha pescado. Viene. Ujú. La realidad es también que yendo un poquito al contexto cultural, pero esto es algo que sigue siendo real. La gente trata de pescar bien temprano de madrugada o tardecito, no se pesca en el medio del día con el sol a todo fuerte, o sea, eso no ha cambiado, esa es esa ha sido la estrategia por los siglos de los siglos. Eh, Jesús probablemente está predicando aquí en la barca y a lo mejor es el mediodía. Y ya ellos están en esto de limpiar porque ya ellos se mataron pescando por la noche porque es que así es que se pesca. Se pesca de noche porque cuando el sol está, los peces se van más abajo buscando la oscuridad. Entonces, como ellos pescan con redes, la profundidad de lo que la red puede coger no es mucha. Así que no lo van a hacer al mediodía. O sea, le estoy añadiendo, ¿verdad? Para que vean lo grande del milagro cuando lleguemos ahí, pero es esa idea, ¿verdad? Entonces, eh, ajá. No, no, no. En, en parte por eso es que Pedro, respetuosamente, simplemente él le dice eso y no actúa. Como que primero está la naturaleza de cualquier ser humano, ¿ok? Tu especialidad es otra. Esto es yo me dedico a esto, el duro en esto soy yo. Y llevamos toda la noche pescando y o sea, definitivo. Sí, es importante puntualizar, ¿verdad? Que en esta coyuntura, ya Pedro, Simón en este caso, ha interactuado con Jesús. O sea, en en los distintos evangelios se mencionan primero en una ocasión, él estaba con su hermano, con Andrés,
y Jesús, ¿verdad?, interactúa con ellos. Hay en otra ocasión, en otra enseñanza, Pedro está presente, pero esta es, o sea, que no es que no son circunstancias, no son pasajes paralelos, es que literalmente aquí ocurre algo, ¿verdad? Y es parte de lo que vamos a discutir. Y aquí es que finalmente ellos se unen al ministerio de Jesús. Ya habían compartido con él. O sea, este evento es significativo, pero no es que Jesús es un extraño para ellos aquí. O sea, eh, sí, pero espérate, pero ya te fuiste para el final, cógelo con calma. Sí, sí, ya él había echado fuera un demonio. Por eso la multitud. O sea, ya Jesús había empezado a predicar y ya había hecho señales. Por- cuel- ajá. Exactamente. Yes. De hecho, quiero que sepan que ya Jesús en este contexto sanó a la suegra. O sea, así que, pero, bueno, ¿qué dice Isaías 40:28? Conocidas a Dios desde la eternidad son todas sus obras. ¿Ok? Hablando de verdad, de que Dios sabe todas las cosas. Pablo dijo en Hechos 15 y en Hebreos 4:13, no hay criatura oculta a su vista. ¿Ok? Así que Dios sabe dónde están todas las cosas. Él es el autor de todo lo que existe. No hay, creo que hay un pasaje que dice que no cae un pajarito sin que él lo sepa, que, o sea, los cuervos saltan y él sabe, y no es porque él está mirando para contarlo, es que él lo sabe, punto. Eh, Ese es uno de los pasajes más abajo. Sí, o sea, él sabe cada uno de la cantidad de los pelos que todos nosotros tenemos en nuestra cabeza, y no es porque anoche mientras estábamos dormidos los contó. O sea, él lo sabe todo y nada en el universo está más allá de su comprensión y de su conocimiento. Lo visible y lo invisible. ¿Ok? Así que Jesús en el verso 4 dice, echad vuestras redes para pescar. Y la respuesta de Simón un poco fue, no hay peces. No hay peces porque le quiso dar la explicación a ver si lo convencía de que no lo hiciera pasar el trabajo. O sea, claro, exactamente. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado. Y hago hincapié, fíjate, en el título. ¿Hay alguien que quiera hablar? ¿Estás allí parado? Ah, ok, cool, está bien. Eh, fíjense en qué interesante le dijo maestro. Maestro es un título de respeto y de reverencia, pero a la misma vez es el título que usaban básicamente todos los que lo seguían. No es personal, ni es distintivo de la divinidad de Jesús, ese título. Toda la gente que lo seguía le decía maestro rabí. O sea, ese era el estándar, ¿ok? ¿Cómo? Lo- eh, en esencia es lo mismo. Sí. Así que, sí, sí. Ujú, exacto. Así que ese título no significa nada especial. Versus, más abajo, ¿verdad?
cambia. No es maestro, es Señor. Nada, estoy tirando ya para... pero Jesús sabía lo que Pedro no sabía, ¿verdad? Así que él le dice, Pedro le dijo, no hay peces allí. Y Jesús le dijo, echa la red. Eh, así que allí estaban los peces. Mateo 17:27. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saque y ahí encontrarás una gran moneda de plata, tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Ese es el pasaje que Carlos está diciendo. O sea, Jesús sabe todo. Vinieron aquellos a pedir la ofrenda, la contribución del templo y él le dijo a Pedro, ok, vete allí, pesca un pescadito, el primero que agarre, le abres la boca, saca la moneda y pagas el impuesto tuyo y mío y estamos set. Ya está. En Juan 21:4-6, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no podían sacar, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. O sea que más o menos se repite la misma historia. Claro, este evento es después de la resurrección, este es el último capítulo de Juan, que es el famoso pasaje donde Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, que le pregunta si lo amaba y eso, o sea, es ese momento. Así que él siempre sabía dónde estaban los peces, era el punto. Él siempre sabe dónde está todo, porque él sabe dónde todo tiene que estar. Ujú, así es. Y no hay límites a su conocimiento, excepto los que él, en el ejercicio, ¿verdad?, de humillarse a sí mismo y hacerse hombre, él mismo quiso limitar de sí mismo. ¿Ok? Pero él es Dios, omnisciente como Dios y lo sabe todo. En Juan capítulo 2 dice que no necesitaba que nadie le dijera lo que pensaban porque él lo sabía. Y eso lo vemos en intercambios, por ejemplo, con los fariseos. Ellos están pensando algo y él les dice lo que están pensando sin que ellos hablen. A Nicodemo, cuando ellos se sientan, él le contestó una pregunta que Nicodemo formuló en su cabeza, pero no había dicho con su boca. O sea, y eso es él demostrando que lo sabe todo. Que él es Dios. A mí me gusta mucho el Salmo 139, expone, ¿verdad?, la omnisciencia de Dios en un lenguaje bien majestuoso, ¿verdad? Con 2 o 3 versos bastan. Oh Señor, me has examinado y conocido. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Entiendes mis pensamientos desde lejos. Has escudriñado mi camino, mi reposo. Conoces todos mis caminos. Aún antes de que llegue la palabra a mi lengua, he aquí, oh Señor, tú lo sabes todo. Me has rodeado por detrás y por delante, has puesto tu mano sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es demasiado alto, no puedo alcanzarlo. Oh Señor, tú lo sabes todo, todo, todo. Así que ese es, en el hecho de que Jesús sabía dónde estaban los peces y en el momento apropiado, demuestra que Él lo sabe todo. Ahora, les mencionaba, ¿verdad?, que la omnisciencia de Jesús y la omnipotencia medio que están como un poco entrelazadas en este evento, ¿verdad? Porque una cosa es saber dónde están los peces y otra cosa es llamarlos a que estén todos amotinados en el momento exacto, la cantidad abrumadora que fue, ¿verdad? Así que ahí hay como un poquito de ambas. O sea, Jesús sabía y también tuvo que actuar de forma... de hecho, ¿cómo se llama? Cuando tú tienes la Biblia abierta en Reina Valera, ¿cómo dice que se llama ese momento? ¿Cuál es el título que tiene arriba? La pesca milagrosa. Bueno, pero es milagrosa ¿por qué? Por el milagro, porque eso no lo puede hacer nadie.
Eso solo lo podía hacer Él porque es Dios. Claro. Ujú. Zumba. Puede ser, puede ser, puede ser. Yo sabía que César tenía que... y él era el que iba a liberar las tensiones con él. Ahora, es, exacto. Igual no nos salimos... Eso es lo chévere. Cuando no importa cómo tú le des la vuelta, la conclusión es la misma. Sabes que la extracción de que lo que estás queriendo aprender del pasaje es lo correcto, porque si no importa cómo lo mires, el saldo es el mismo, estás bien. Claro. Pero considerando, ¿verdad? Está chévere y lo bueno, lo mejor de, mira, lo chévere de este intercambio que acabamos de tener es que hablamos dos o tres cosas y no importa lo que dijimos, nosotros todos creemos que no importa cuál haya sido la real, nuestro Dios es tan poderoso que cualquiera pudo haber sido una opción razonable, porque para Dios no hay límite, ¿verdad? O sea, que eso quiere decir que nosotros tenemos claro quién es Dios, y en este caso, Jesús. Pero considerando que tenía que pagar una peseta y simplemente no se metió la mano en el bolsillo y se la dio y hizo que Pedro la buscara en otro sitio, me parece que lo de los mismos peces que están por ahí, amotinarlos en el mismo sitio, creo que suena como que más como uno lo ve actual en el diario. Mm. Nunca hizo las conexiones. Sí, porque no lo que tú vas a hacer aquí no va a reparar lo que pasó acá. Ujú.
Y nuestra responsabilidad por encima no es definirla. O sea, nuestra responsabilidad primaria no es definirlo, es maravillarnos, o sea, de su gloria y de su majestad. Sí, pero el mismo mecanismo de la visión es algo que ni aun los mismos expertos logran realizarlo y logran explicarlo. Porque nosotros vemos al revés, las imágenes las vemos al revés y se supone que la vemos con un roto en el medio. Y milagrosamente el cerebro se encarga de enderezar esa imagen y de rellenarla. O sea que sí es tan grande que nosotros no podemos explicarlo. Ah, eh, en los versos, ajá, José, correcto. Y 100% hombre, definitivamente. Podemos decir o especular de que Cristo es la parte visible de Dios. Bueno, Pudiéramos decir. exacto. Sí, sí, así mismo se expresa sobre su persona. A propósito y por su propia voluntad. En, eh,
Sí, sí, sí. Es que, como dijimos, o sea, voluntariamente él aguantó y limitó. Pues cuando era un nene, los papás estaban ya 3 días de camino y él estaba en el templo allí, hablando con sabiduría. Y estaba en los negocios de su padre. O sea, no era que él era un nenito malcriado de por ahí hasta que vino el momento. Ajá. No, espérate, ahora me gradué, ahora las cosas cambiaron, ¿no? Exacto, voluntariamente él, los límites, como dice César, que él no usó eso como para decir, no, ahora vamos a jugar aquí en la peregrina y yo voy a ganar siempre, no, o sea, él era niño, o sea, él fue adolescente. Voluntariamente él hizo el plan de Dios como estaba establecido desde el principio. Y en su momento, pues entonces vamos a hacer las cosas, pero siempre fue Dios. No, pero habla, habla, habla. Jorge. Sí. Pero sin embargo, hay, porque nosotros somos uno en Cristo, nosotros somos capaces de reflejar el carácter de Dios en muchos sentidos. Pero hay ciertos atributos de Dios que no importa que nosotros tengamos el Espíritu Santo adentro, no lo vamos a poder hacer. Eh, nosotros no somos ni todopoderosos, ni lo sabemos todo. O sea, hay ciertas cosas que son expresamente de Dios. Sí podemos ser misericordiosos, no infinitamente misericordiosos como Él, pero tenemos la capacidad de ser misericordiosos. Tenemos la capacidad de tener gracia con otros. Tenemos la capacidad de amar eh, con amor, no de afecto, con amor sobrenatural. Y yo puedo dar fe de eso porque, por ejemplo, mi llamado a pastorear fue como algo así. O sea, de momento el Señor puso en mí un amor diferente por un grupo de personas que yo llevaba caminando mi vida 20 años al lado de ellos. O sea, y era otra cosa. O sea, era un celo por servirle, ¿sabes? Y yo quiero que ustedes sepan que cuando a ustedes le pasan cosas, yo me enfermo en los huesos. O sea, no es normal. O sea, la carga que yo siento por ustedes es sobrenatural. O sea, es otra cosa. Y, pero eso es posible por el Espíritu Santo. Eso no es, o sea, no hay ningún ser humano que pueda expresarse de esa forma y que el Espíritu no esté envuelto. Y esas son cosas de las cuales somos capaces porque somos uno en Cristo. A la misma vez, yo veo a Jesús haciendo cosas que tienen que ver con saberlo todo ¿verdad? Y con tener todo el poder para hacerlo y no puedo descartar que sea como un distintivo de su divinidad porque pues yo no soy capaz de hacer eso y el Espíritu Santo mora en mí y de eso yo tengo seguridad. Así que,
Ah, no, claro. Y él utiliza a uno como él quiere. Y si tiene que romper una regla, él la rompe. Esos son los milagros. O sea que no podemos limitar a Dios. Mira, tú puedes llegar hasta aquí, puedes llegar. No podemos hacer No, así no, porque no, él es soberano. nosotros, Él es nos- el poder de los poderes, es la autoridad de la autoridad. nosotros tenemos que tener claro que nosotros no podemos, eh, eh, nosotros no vamos a poder nunca explicar a Dios por completo. De hecho, preocúpese cuando usted sienta que tiene a Dios totalmente mangado y explicado, porque a lo mejor usted se ha hecho un Dios de su propia construcción y realmente no está hablando del Dios todopoderoso verdadero. Este, así que tenemos que hacer la paz con que hay cosas que son un misterio para nosotros y, y así que nuestra mente finita es incapaz de comprenderlo y eso está bien, y eso está bien. Willy. Ujú, claro, sí. Pero todo eso está contenido y velado dentro de sí. De hecho, se cree que en el Getsemaní, cuando en la transfiguración, él está tan embollado espiritualmente que su deidad quiere salir, tú sabes, que ese es el concepto de la transfiguración y él tiene que volver a limitarse, tú sabes. Y todo el poder. Así es. Entonces, en el 6 y 7, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Así que se formó un desastre allí con los peces. O sea, se formó un salpafuera con los peces, se estaban hundiendo. eh, y Y eso es, para mí, ¿verdad? Pues fue una expresión, ¿verdad? De, de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que si hay algo que un judío sabía era que eso es una, ¿verdad? Si hay una característica de Dios que los judíos tenían clara es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Eso, ellos tenían cero duda de que solo Dios es todopoderoso. Hablamos de la característica de Dios, ¿verdad? De la santidad. Dice en el pasaje, ¿verdad? En los versículos 8 y 9, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. La pesca era lo de Pedro, esa era su especialidad. Y porque, y porque era su especialidad, Pedro, Juan y Santiago sabían que lo que acababan de presenciar no era pesca. Era un milagro, era un milagro. Y, y entonces, al ver esto sobrenatural que desde una perspectiva humana no se puede explicar, eh, de momento, al darse cuenta que estaban frente a Dios, se aterraron. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Y cuando de momento el velo te es quitado y tú ves a Dios santo y a la misma vez te hace verte a ti mismo, ¿verdad? A la luz de su santidad y eres pecador. Entonces, eh, pues es la reacción de Pedro, ¿no? Se humilla, se siente pecador. Eh, sí, no, sí. O sea,
Pedro había oído a Jesús enseñar sobre el reino. Lo había oído enseñar sobre el arrepentimiento y la salvación y el perdón. Lo había oído, Jesús estaba enseñando sentado en la barca de él. Así que Pedro estaba haciendo lo que estaba haciendo, pero lo está escuchando. Y ya habían tenido, como tú puntualizaste ahora mismo, ya él había sanado a su suegra. O sea que ya hay un trasfondo, ¿verdad? Pero no es hasta este momento. O sea, es que yo no me hace más que, ¿verdad? No le da, la actitud de Pedro lo que hace es echar mi mente a correr, o sea, de el evento, o sea, de lo majestuoso que tiene que haber sido todo ese revolú con los pesas, tiene que haber sido algo tan dramático y tan sobrenatural, ¿verdad? Eh, y ninguna enseñanza previa, ¿verdad? Y ningún momento previo por sí solo había llevado a Pedro a donde el Señor quería que él llegara. Este, y esta manifestación, ¿verdad? No les quede duda que fue específicamente para llevar a Pedro, a Juan y a Santiago hacia ese paso que les faltaba dar, ¿verdad? De comprometerse de lleno, ¿verdad? Y dejarlo todo. Así que, y el Señor quería, ¿verdad? Que Pedro llegara a ese reconocimiento, ¿verdad? De su pecaminosidad. Eh, y eso solo le importa a un Dios santo también. O sea, de hecho, es ese pensamiento en sí mismo, si usted lo analiza un poco, o sea, porque Él es santo, Él tiene un compromiso con nuestra santidad. Así que no necesariamente a los seres humanos le importa la santidad de otra persona. De hecho, al grueso mayor no le importa. A Dios sí le importa, porque Dios tiene, ¿verdad? Dios lo ama y tenía intenciones con él y necesitaba que él llegara ahí. Eh, y es interesante que ahí en Lucas es el único momento donde se refiere a él como Simón, estoy hablando de Lucas específicamente, como Simón Pedro. Porque realmente del 6:14 para adelante es que él va a ser Pedro todo el tiempo. Y hasta este momento había sido Simón. Pero en este momento, en este contexto que él se está arrepintiendo y se está humillando frente a Jesús, Lucas hábilmente lo llama Simón Pedro. Y para mí es como un indicativo de que la transformación en su corazón de Simón a Pedro ocurrió aquí. Y yo creo que eso es lo que Lucas está queriendo ¿verdad? Comunicar con eso. Y en los otros evangelios, dependiendo del verso, se va back and forth en algunos de ellos con el Simón o el Pedro, y muchos comentaristas dicen que es un poco un reflejo de si Pedro estaba haciendo un carnal en ese momento o estaba siendo espiritual. Si estaba en la chuleta le decían Simón y si estaba espiritual le decían Pedro. Pero Lucas es consistente, o sea, él no hace eso. Y entonces este es el único momento en donde se le dice Simón Pedro. ¿Qué? Sí, sí, no, por eso. ¿Y qué pasó? Ok, a ver. Eh, En esa misma línea vemos lo curioso que también como Jehová, ¿verdad? Llamaba en ocasiones Jacob y en ocasiones lo llamaba Israel, pero la mayoría de las veces lo llamaba Jacob, ¿verdad? Que era un usurpador, era error. Y en la palabra también vemos que registra Jacob y Israel, intercambia, pero usa más Jacob que Israel. Cosa curiosa. Pedro se sintió conmovido, ¿verdad? Porque sabía que estaba en la presencia de Dios Santo. Y, y le quedó, ¿verdad? Solo ser consciente de su pecado. Eh,
Así como él sabía que él podía ver a Dios, sabía que Dios lo estaba viendo a él. Él ve un Dios santo y sabía que el Dios santo que tenía de frente veía a un hombre pecador. Y su reacción fue total y natural a lo que el Viejo Testamento nos presenta, ¿verdad? Que es la reacción cuando alguien se da cuenta que de momento está en la presencia de Dios, ¿verdad? En Génesis 18:27, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. O sea que Abraham reconoce, ¿verdad? Que él es polvo y ceniza. ¿Verdad? Y el polvo y la ceniza es un símbolo de penitencia, ¿verdad? Eh, eh, En esa misma línea, es que los científicos cada vez corroboran más de que el cuerpo humano tiene mucho parecido con la Tierra y la Tierra tiene mucho parecido orgánicamente, químicamente, son iguales. en Job 42, 5, 6, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En Jueces, cuando el ángel del Señor se le aparece a Manoa, al papá de Sansón, él llega, él después le dice a su mujer, dicen los versos 21 y 22, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Jueces 13, 21 y 22, perdón, creo que mencioné los versículos y no dije el capítulo primero. Jueces 13, 21, 22, sí. En Ezequiel, que tiene una visión de Dios en el capítulo 1 y cae en coma. Ezequiel en el capítulo 1, cuando él tiene la visión, cae en coma. Juan en Apocalipsis 1 también tiene la visión de Cristo glorificado y cayó como muerto. Bueno, yo no la tengo apuntada aquí. Es interesante que en Éxodo el pueblo de Israel, ¿verdad? En un momento dado le dijo a Moisés, no, espérate. Nosotros hablamos contigo, pero no queremos hablar con Dios, que no vaya a ser que caigamos muertos. Así que Pedro, como buen judío, su reacción fue de tener temor y de estar aterrorizado ante la presencia del Dios Santo. ¿Verdad? Y yo no me lo estoy inventando. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él lo dice con sus labios. Pero a la misma vez, eso nos lleva al último punto de la noche de hoy, que es la misericordia. ¿Por qué? Porque Pedro se quería apartar del Señor, pero el Señor lo que quería era acercar a Pedro. César, ¿tú ibas a decir algo? Dios le dijo a Moisés que nadie lo podía ver y con sus ojos y permanecer vivo. Exacto. Sí, te entiendo y estoy claro de lo que dijiste. No, no necesariamente entendí por qué decidiste traerlo en ese momento, porque no es como que estamos criticando a Pedro por su comportamiento. Siento que un poco como que lo defendiste, pero, pero sí, o sea, estoy de acuerdo con el planteamiento. Pues entonces, los últimos dos versos, 10 al 11. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro estaba abrumado por su pecado, ¿verdad? Y muy, muy bien pudiéramos asumir que Jacobo y Juan también. Eh, y en ese momento, ¿verdad? Que la reacción de Pedro fue, apártate de mí que soy pecador. Y, ¿verdad? Vuelvo, consistente con lo que hemos visto. Por ejemplo, Isaías
quien se creyó que era tan indigno que iba a ser destruido y resultó que el Señor lo que estaba era llamándolo al ministerio. Job, al final, cuando entiende todo, ¿verdad? La majestuosidad de Dios, se ve a sí mismo como lo que es, ¿verdad? Polvo y ceniza, y Dios simplemente lo bendijo más allá. Juan, ¿verdad? Después de que tiene esta imagen, ¿verdad? Del Dios glorificado y que hay como muerto, igual lo que procedió fue que el Señor le dice, vamos, ponte a escribir. Este, eh, y en este momento es lo mismo, ¿verdad? Pedro le dice, apártate de mí que soy pecador, y el Señor, no, vente, echa para acá. Al contrario, tú no quieres estar en mi presencia porque soy santo y, y al contrario, yo te quiero cerquita. Y no tan solo te quiero cerca, te quiero hacer parte de lo que tenemos por delante. Willy. Ajá, claro. Sí, sí, sí. Pero esto es para nosotros hoy, no es para Pedro. O sea que, no, vea, esa es la idea. Pero definitivo, o sea, es que cuando el Espíritu Santo llegó, ellos tenían, yo lo voy a resumir de esta forma, ellos tenían piezas del rompecabezas. Y ver a Jesús, hay dos eventos que pusieron el rompecabezas en su sitio. La resurrección de Jesús y la llegada del Espíritu Santo. O sea, ellos vieron a Jesús vivo y definitivamente todo lo que él dijo de sí mismo era totalmente cierto. O sea, ya no había dudas, todas sus palabras se habían cumplido. O sea, ya, y obviamente llega el poder del Espíritu Santo y coge estos hombres que en un momento dado estaban asustados por sus vidas y hasta negaron a su maestro y los hizo en estos hombres valientes que estuvieron a dar su vida por, por compartir, ¿verdad?, el Evangelio. Este, así que el Señor le dice, no temas, ¿verdad? Y hay un sano temor de Dios y un temor no correcto, pero eso es tema para otro estudio bíblico. No voy a hacer hincapié ahí. Pero entonces después le dice, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Eh, y es, ¿verdad?, la maravilla de la misericordia de Dios que no solo nos perdona, ¿verdad? Nos permite ser, tener una participación, ¿verdad?, en su ministerio, en sus asuntos, ¿verdad? Ser parte, sí. Eh, y es maravilloso. Isaías temía ser destruido, en cambio fue llamado a predicar. Juan temía ser destruido, en cambio fue llamado a escribir. Y Pedro temía ser destruido y en cambio fue llamado a predicar él y sus amigos. Eh, y verdad, saliéndome un poquito del tema de la divinidad de Jesús, pero no puedo, ¿verdad? Tocar este pasaje y no decir esto, ¿verdad? Que no es relevante a la divinidad de Jesús, pero es importante para nosotros, ¿verdad? Porque tiene que ver con nuestra reacción. Vamos a decir que la única conexión es que tiene que ver con nuestra reacción hacia la divinidad de Jesús. Nunca debemos tener miedo de admitir nuestro pecado, como hizo Pedro aquí en señal, ¿verdad? Como de arrodillarse, de postrarse en adoración, ¿verdad? Y sentirse a sí mismo como lo que era, ¿verdad? Porque en ese es el punto, ¿verdad? Donde
en ese punto donde nosotros creemos que estamos más lejos de Dios es en el punto que cuando confesamos nuestro pecado, pues recibimos gracia y misericordia de parte de nuestro Señor. Y nosotros pensamos que estamos bien lejos y de momento Jesús hace como lo acaba de hacerle Pedro aquí y nos echa para acá y esa es la forma de acercarnos a Él. Es interesante, ¿verdad? Porque le dice, ¿verdad? Pescarás hombres. Esa palabra en el griego es sogreo, que viene de dos palabras. Agreuo, que es pescar, y zoom, con Z, que es vida. Así que es pescar vivos. O sea, eh, van a pescar vivos, no pescado frisado. Ellos estaban acostumbrados a pescar peces con el propósito de matarlos. Y ahora iban a pescar hombres con el propósito de darles vida. Así que está brutal eso. Eh, lo que ocurrió fue tan grande, ¿verdad? Que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es una misericordia asombrosa que Dios no solo perdona al pecador abrumado por su pecado, en presencia de la santidad de Dios, no solo lo perdona, sino que se aferra a Él, lo atrae, en un abrazo ¿verdad? Decide usarlo para su obra de salvación. Y así es que nos convertimos en embajadores en Cristo, ¿verdad? Em, Teniendo esa misma actitud de Pedro. Bueno, son... Pedro entendió que era lo importante ahí. Porque un pescador que se le están rompiendo las redes pudo haber dicho, espérate. Que nos vamos a hacer ricos nosotros antes de que vayan del lado. Sí, eso eso es un punto importante, ¿verdad? Que yo no lo traje, ¿verdad? Porque va más, ya estamos entonces empezando como a mirar más a Pedro como un ejemplo y eso es importante, pero es otro estudio bíblico. Pero sí, o sea, la reacción de Pedro fue dejarlo todo y seguir a Jesús ante la pesca más grande de su vida. O sea, si estos hombres hubiesen decidido cash in, o sea, en esto que acaba de ocurrir, o sea, si no hubiese habido un cambio en el corazón de ellos, ¿verdad? Y hubiesen estado dispuestos a seguir a Jesús, ellos, la pesca milagrosa esa le hubiese dejado un montón de chavos a ellos. Estoy seguro que hubiesen podido ir, comprar 4 botes más, emplear 2 o 3, o sea, si lo hubiesen mirado con los ojos del mundo, esta circunstancia los hubiese catapultado a otra cosa. Pero obviamente el Señor soberano, sabio y majestuoso que sabe todas las cosas, lo hizo con un propósito y obviamente lo que Jesús hace con un propósito lo logra. Así que, bueno, pues nos despedimos en oración y fuimos respetuosos con el tiempo. Muy bien. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre amado. Te bendecimos, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, del privilegio, Señor, que tenemos de escudriñar las sagradas escrituras, Señor. Gloria a Dios, Señor, que te revelaste a nosotros, Señor, y te podemos conocer, Señor. Gracias por Jesús, que no escatimó, Señor, en nada y no quiso, el ser igual a Dios no fue nada de qué aferrarse para Él, Señor, sino que se humilló por nosotros, Señor. Y gracias a Él estamos aquí, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos seguir teniendo estos espacios de seguir estudiando las Escrituras, Señor, y para que ellas nos sigan moldeando, Señor, y nos sigan ayudando a cada día más a parecernos a Jesús, Señor. A parecernos a ese que nos amó tanto, que se entregó a sí mismo. Y que nosotros tengamos esa capacidad, Señor, de amar a otros así, Señor, de ser testimonios vivos de Jesús y que la gente
vea a Jesús con buenos ojos porque por la obra que Jesús hace en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nos lleves con bien, que nos des descanso, Padre amado, y que mañana, no importa lo que la vida traiga, Señor, tengamos la certeza de que la enfrentamos contigo. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.